Hola, buenas noches. Hoy vamos a presentar un cuento de la tradición de cuentos de hadas celtas, un cuento que recopiló Jacobs, que aparece en este librito, y es uno de los cuentos más antiguos de la tradición celta, del folclore celta. Y Jacobs recopiló, bueno, no solo recopiló cuentos de hadas celtas, también recopiló cuentos ingleses, cuentos escritos en lengua inglesa, y de él deriva el conocimiento, la popularidad que adquirió entre nosotros, por ejemplo, cuentos como Los Tres Cerditos. Los Tres Cerditos, que es un cuento al que yo me encuentro especialmente vinculada, porque era un cuento que mi madre siempre me contaba, ¿no? Es el que más recuerdo de ella y que un día también comentaré aquí. Como digo, es un cuento con la y el hada, es un cuento donde aparece ese personaje arquetípico de los cuentos de hadas. Es uno de los primeros cuentos de la tradición celta. Es muy curioso cómo un poco estudiar o ver el origen de los cuentos de hadas. Hay tres teorías en relación a estos cuentos de hadas que, curiosamente, como ya he repetido en otras ocasiones, se van repitiendo en diferentes lugares del mundo. Son historias muy similares que se recogen de una forma muy parecida en sitios muy alejados, ¿no? En el mundo. Y esto se ha explicado por parte de los estudiosos, por parte de los especialistas en cuentos de hadas y en folclore, considerando que existen tres teorías. Hay una primera teoría, que es la teoría de los flujos migratorios. Son historias que las personas van trasladando de un sitio a otro, ¿no? A través de esa oralidad a través de la cual se transmite, pues las personas van llevándose de un sitio a otro, digamos, estas historias. Por ejemplo, así se transmitió, así llegó a Europa los cuentos que componen Las Mil y Una Noches. Otra teoría dice que serían estos cuentos tan ancestrales, tan antiguos, que se van repitiendo y se van transmitiendo generación tras generación a lo largo del tiempo, serían como una especie de protohistorias, de historias iniciales que tratan de explicar la conexión del hombre, de los primeros hombres con el mundo, y a partir de ahí esas historias se van repitiendo a lo largo del tiempo, se van transformando, se van modulando a los cambios que la sociedad experimenta, y de ahí van pasando y perviven hasta nuestros días. Y otra teoría es la que conecta, esta es muy interesante porque conecta los cuentos de hadas, los conecta con el animismo, ¿no? Con esa forma de religión primitiva que consideraba que existía un espíritu detrás de todos los objetos, las cosas, las montañas, los astros, detrás incluso de los objetos más elementales o más básicos, ¿no? De la vida cotidiana. Y también establecía una conexión dentro de esta religión animista, se establecía una conexión entre los vivos y los muertos, ¿no? De ahí pues esos elementos que todavía perviven en el cuento de hadas, de los objetos mágicos, como en el mundo de Hans Christian Andersen, Las flores que hablan, ¿verdad? Pues bueno, recogen esa esencia ancestral del animismo. También las hadas, ¿no? Como figuras que están entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y en cuanto a la construcción del hada, ¿no? Que el hada es una figura arquetípica o un elemento arquetípico del mundo del conte de fées, que decía que es una expresión que viene de Madame Aulnoy, o llamado fairy tales. Ese personaje o ese personaje que está ahí, digamos, desde estas leyendas o desde estas historias populares, va a tener una representación o un tratamiento especialmente destacable en otro autor inglés que va a escribir sus propias historias, que no es como Jacobs, que es un recopilador de cuentos populares y tal, sino que este es un creador ex novo, como lo fue Hans Christian Andersen, de historias de cuentos de hadas. Y es Josh MacDonald, es un autor al que yo admiro profundamente. Es además un autor poco conocido, pero que es la inspiración clara de autores que luego sí que posteriormente adquirirían mucho más popularidad, como por ejemplo Tolkien
como Lewis Carroll, que claramente tomaron una influencia de Josh MacDonald. Y Josh MacDonald hace tanto en sus cuentos como en una novela que es una joya literaria, que es Fantastes, hace un tratamiento de ese mundo de las hadas, ¿no? Por ejemplo, en Fantastes es la historia de un niño que un día está en su cuarto y a través de un mueble, de un escritorio y tal, entra en el mundo del país de las hadas, en el jardín del país de las hadas. Allí aparecen elementos que luego otros autores de la fantasy, de la literatura fantástica posterior, pues recrearán, incorporarán a sus mundos fantásticos, como por ejemplo los gigantes, ¿no? No solo de Tolkien, sino también de George Martin, el creador de la saga de Juego de Tronos, y otros autores que van a inspirarse, ¿verdad?, en ese imaginario y en ese mundo onírico, en ese mundo fantástico que crea Josh MacDonald. Bueno, y voy a leeros ya este cuento que forma parte de la tradición celta. Se titula Conla y el hada. Conla, el de la cabellera roja, era hijo de Con, el de las 100 batallas. Un día, mientras se hallaba junto a su padre en lo alto del cerro de Usna, vio venir hacia él una doncella vestida con extrañas ropas. ¿De dónde vienes, doncella?, dijo Conla. Vengo de las llanuras de los inmortales, respondió, donde no hay muerte ni pecado, allí siempre es fiesta, y en nuestro gozo no necesitamos la ayuda de nadie. En nuestro placer no hay ningún conflicto, y como tenemos nuestras casas en las redondas colinas verdes, los hombres nos llaman el pueblo de la colina. El rey y todos los que estaban con él se maravillaron de oír una voz donde no veían a nadie, pues salvo Conla, ninguno de ellos vio al hada. ¿Con quién estás hablando, hijo mío?, dijo el rey Con. Entonces la doncella respondió, Conla habla con una joven y hermosa doncella, a quien no le espera la muerte ni la vejez. Amo a Conla, y ahora quiero llevármela conmigo a la llanura del placer, a Moy-Mel, donde Boadag reina para siempre jamás, y donde no ha habido queja ni pena desde que él ocupa el trono. Oh, ven conmigo, Conla, el de la cabellera roja, rosado como la aurora y de piel leonada. Una corona de hada te aguarda para adornar tu hermoso rostro y tu regia figura. Ven, y ni tu hermosura ni tu juventud se marchitarán hasta el pavoroso día del juicio. El rey, atemorizado por las palabras de la doncella, a la que oyó, aunque no pudo verla, llamó con voz fuerte a su druida, de nombre Corán. «Oh, Corán, el de los muchos hechizos y la magia astuta», dijo, «necesito tu ayuda. Sobre mí ha recaído una tarea demasiado grande para mi habilidad y mi ingenio, mayor que todas las que me han sido impuestas desde que me apoderé del trono. Ha venido a nosotros una doncella invisible, y con su poder quiere arrebatarme a mi querido y hermoso hijo. Si no me ayudas, será arrebatado a tu rey con estratagemas y brujerías de mujer». Entonces Corán, el druida, se adelantó y recitó sus conjuros hacia el lugar donde se oyó la voz de la doncella, y nadie volvió a oír su voz, ni Conla pudo verla ya más. Pero mientras desaparecía ante el poderoso conjuro del druida, lanzó una manzana a Conla. Durante todo un mes a partir de aquel día, Conla no comió ni bebió nada, salvo de aquella manzana. Pero la parte que comía de ella volvía a crecer, y la manzana siempre estaba entera. Y durante todo ese tiempo creció dentro de él un intenso anhelo y una fuerte añoranza por la doncella que había visto. Pero cuando llegó el último día del mes de espera, Conla se hallaba al lado de su padre, el rey en la llanura Arcomin, y de nuevo vio a la doncella venir hacia él, y otra vez ésta le habló. Un lugar glorioso, en verdad, ocupa Conla entre los mortales, efímeros que esperan el día de la muerte. Pero ahora el pueblo de la vida, aquellos que viven para siempre, te ruegan y te invitan a que vengas a Moy-Mel, la llanura del placer, pues han aprendido a conocerte viéndote en tu casa entre tus seres queridos. Cuando Con el rey oyó la voz de la doncella, llamó voces a sus hombres y dijo, «Hagan que venga a toda prisa mi druida Corán, pues veo que hoy ella tiene de nuevo el poder de hablar». Entonces la doncella dijo, «Oh poderoso Con, luchador de 100 batallas, el poder del druida es poco apreciado, se lo tiene en poca honra en la tierra poderosa poblada por tanto de los justos. Cuando llegue la ley, abolirán los conjuros mágicos del druida que vienen de los labios del falso demonio negro». El rey Con observó que desde la llegada de la doncella, su hijo Conla, no contestaba a nadie que le dirigiera la palabra. Por eso Con, el de las 100 batallas, le dijo, «¿Qué piensas de lo que dice esta mujer, hijo mío?».
Es muy duro para mí, respondió Conla. Amo a mi pueblo por encima de todo, y sin embargo se apodera de mí un gran anhelo por la doncella. Cuando la doncella oyó estas palabras, respondió y dijo: el océano no es tan fuerte como las olas de tu anhelo. Ven conmigo en mi curaj, mi resplandeciente canoa de cristal que se desliza en línea recta. Podemos llegar pronto al reino de Bagdad. Ya veo hundirse al sol radiante, pero aunque esté tan lejos, podemos llegar allí antes de que oscurezca. Hay allí también otro país digno de tu viaje, una tierra alegre para todos los que la buscan. Solo esposas y doncellas viven en ella. Si tú quieres, podemos buscarla y vivir allí juntos los dos alegremente. Cuando la doncella cesó de hablar, Conla, el de la cabellera roja, se alejó corriendo de ellos y saltó al curraj, la resplandeciente canoa de cristal que se desliza en línea recta. Y entonces todos ellos, el rey y la corte, la vieron deslizarse lejos por encima del mar, brillante en dirección al sol poniente, lejos y más lejos, hasta que el ojo no pudo verlos más, y Conla y el hada siguieron su camino por el mar y nunca más fueron vistos, ni nadie supo nunca a dónde fueron. Bueno, pues es un cuento precioso, es un cuento muy evocador de todo el mundo celta, de esa conexión con la naturaleza, ¿no? Con el mundo, con lo mágico, con todo ese mundo invisible, ¿no? Que representan las hadas. Y este cuento se lo quiero dedicar a Aiden, al pequeño Aiden, que como tantos pequeñines está ahora pues viviendo estos momentos de encierro, de confinamiento, muchas veces con muchas ganas, ¿no? de que acabe esto, como todos, pero ellos más, porque ellos necesitan desarrollar su vitalidad y su energía. Y bueno, pues quiero dedicárselo al pequeño Aiden, que es un poco también céltico, él, con esos ojos preciosos azules que tiene. Y bueno, en este mundo de las hadas, es un mundo que ahora yo estoy trabajando en el penúltimo de los cuentos que compondrán mi nueva colección de cuentos, de relatos. En concreto es un cuento bastante complicado que me está costando un poquito escribir, que se titula Las tres en punto y que habla de unas hadas poco convencionales. Y bueno, también se lo quiero dedicar a Teddy y a nuestro viaje fantástico que hicimos a Glastonbury este invierno pasado, donde bueno, pudimos estar en el jardín de las hadas y pudimos estar en tantos lugares mágicos y bueno, pues también un recuerdo a aquella época donde todavía podíamos viajar, ¿no? Y nos quedamos con esas sensaciones y con esos buenos recuerdos. Pues bueno, hasta aquí este momento del cuento de hadas, ¿no? De cada noche o de cada noche que puedo, pues os acompaño con un cuento. Muchas gracias.